Pues buenas tardes y lo primero, al agradecimiento por la invitación a participar en esta interesante reunión científica. Lo segundo es expresar la presencia de la doctora Tamara Pinal, la que tendría que estar aquí sentada de Rivera, pero por sus obligaciones docentes en el Instituto de Secundaria de San Antonio de la Xúquer le invita a estar aquí, con lo cual tengo que hacer un poco de la voz de su ama en este caso. Esta ponencia, esta comunicación va a consistir en dos partes. Una parte muy limitada que se ciñe a lo que sería la época imperial y daré a continuación a mi colega y amigo Albert Rivera para que se explaye lógicamente en las consecuencias de lo que no hay, ¿no? Creo que si me doy aquí ya pasa al siguiente, perfecto. Esta diapositiva la hemos titulado como un registro arqueológico muy limitado. Bueno, tengo que hacer también otra consideración y es que afortunadamente ese trabajo que ha realizado Tamara Pinalder se ha visto ya reflejado y creo que está a punto de ser presentado en una monografía dentro de la serie de anejos de arqueología en la que se recoge el resultado de su trabajo doctoral referido a los ámbitos domésticos urbanos en el territorio valenciano que comprende las tres capitales, Castellón, Valencia y Alicante, las tres provincias, ¿no? Y eso pues, está ya a punto, si no está ya en la calle, lo estará dentro de escasos días, ¿no? Por lo tanto, es una magnífica oportunidad de contrastar lo que aquí vamos a indicar. Y es que esta iniciativa, digo, que se titula un registro arqueológico muy limitado, pero a mí me gustaría también subtitulada como esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que hay en Valencia en época romana, republicana, claro, e imperial, ¿no? Para la época republicana, nada de nada. Quitados esos postes de cabañas fundacionales, no hay atestiguados, y aquí tengo a un experto y a una máxima autoridad en la materia que me podrá corregir, lógicamente, pero no hay ninguna evidencia, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Duro, ¿no? de algún elemento fundacional, ¿no? que se pueda asociar a la primera ciudad, ¿no? La ciudad que, como sabemos, sufre las consecuencias de las guerras sertorianas, el Pompeyo la arrasa, la destruye, se produce ahí un fuerte hiato de vacío y de abandono durante décadas, y en la época imperial, pues no es que contemos con un panorama mucho más halagüeño, porque nos encontramos con un registro arqueológico muy limitado, muy fragmentario. No podemos decir que disponemos de un ejemplo de un conjunto doméstico que sea mínimamente legible en cuanto a sus estructuras, que siempre son todos elementos muy limitados, ¿no? E incluso tenemos que agarrarnos y supeditarnos a elementos decorativos que formarán parte, lógicamente, de esas reuniones en Córdoba, como por ejemplo mosaicos que son susceptibles de pertenecer a un ámbito doméstico, pero que también podrían, lógicamente, formar parte de una decoración de un edificio público, por ejemplo, termal, ¿no? En algún caso concreto, ¿no? Lo que sí es cierto es que de ese conjunto de época imperial, una buena parte de los exponentes que vamos a ver muy rápidamente se abandonan o desaparecen en el último tercio del siglo III, principios del siglo IV, con lo cual podemos ya adelantar que no se produce tal ruptura porque es que no hay nada que romper prácticamente, aunque hoy podemos decir, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Esto es el reflejo en una planta de la ciudad republicana e imperial de eso es lo que hay, ¿no? Ahí tenemos pues, identificados 13 números que responden a distintos conjuntos o elementos de supuesto característico, empezando por el que sería investigación aquí en Rockstar, ¿no? El primero, el segundo, Domus de Terpsícore, lo que es la supuesta Domus de Terpsícore, y a partir de ahí pues, vemos que hay una descripción de posibles
un suburbano, si estamos en realidad entre elementos urbanos de una vila rústica. Esto es lo que denota pobreza del registro arqueológico, pero tenemos que ser honestos con ese registro y tenemos que, por lo tanto, meternos a esto, ¿no? Haciendo un rapidísimo repaso de los elementos más interesantes, tendríamos que empezar por la supuesta domus de la calle Rosada, donde la primera pregunta es: ¿estamos ante un edificio doméstico o estamos ante un edificio de culto a Belona, querido colega, ¿no? Es lo segundo, ¿no? Bien. Si estuviese aquí en la otra parte diría que más bien lo primero, pero es lo bueno de esto, ¿no? Aquí la realidad que nos encontramos es que hay una fase republicana hay una fase augustea, al final del primero antes, ese momento de Valencia, después de esa gran catástrofe pompeyana, ¿no? Y llegamos a la época imperial, ¿no? Entonces, espacio que lo interesante es que está situado muy bien ubicado entre lo que sería un cardo y un decumanos, que ese decumanos está dotado de un porticado en su primera fase que llega a utilizarse hasta el último, hasta el primer cuarto del siglo I antes de Cristo, y que en la fase europea es un elemento que ahora veremos, un elemento importante, pero que se somete al debate porque puede ser perfectamente de claro signo doméstico, pero también hay exponentes, hay ejemplos que podría tener un carácter público, con lo cual estamos siempre en las mismas, ¿no? Lo interesante es que el conjunto queda amortizado en el último cuarto del siglo III. Esta es la parte correspondiente a ese momento fundacional con los postes famosos de cabaña que hemos visto, que hemos comentado anteriormente, y los elementos de porticado que están funcionando en esta primera etapa de la ciudad y que se conservan hasta lo que se digamos el último cuarto del siglo I antes de Cristo, ¿no? Tenemos ahí, por lo tanto, este exponente sobre el cual se va a desarrollar un conjunto de estructuras. Ahí está la evolución que ha materializado Tamara Peñalver en su trabajo, en el que está la fase republicana, la fase europea con ese gran elemento que ahora vamos a observar en la habitación número 3 y la continuidad en época imperial hasta llegar al siglo III. Sobre todo destaca ese gran pavimento, el opus signinum, con esta típica subdivisión en dos partes, con un emblema aquí que se adivina, que te permite, lógicamente, situir la superficie completa del pavimento. Está marcándonos una estancia claramente del tipo de representación, con una cronología muy marcada, pero el problema viene cuando encontramos con evidencias, como por ejemplo, esa inscripción a Belona que aparece en un muro islámico contextualizado, pero que la cronología que se había avanzado al principio del siglo II, siglo III, ahora se lleva al final del siglo I, y será aquí en este caso cuando Albert Rivera pueda decir más al respecto, ¿no? Lo interesante del caso es que estamos ante un elemento que claramente está identificado en lo que es el tejido urbano de época republicana, y lo interesante es que en época imperial parece que se mantienen esas líneas, esos ejes que han definido ya la primera ciudad de época republicana. Vamos a la Domus Arquisícola, que está muy próxima a la de Rosas. En este caso nos encontramos de nuevo con un contexto que va desde la época fundacional hasta la época islámica. Parece que el denominador común de toda esta secuencia ha sido el carácter doméstico, y en atención a la excepcionalidad de la decoración de este establecimiento, de este conjunto, pues hay opiniones que apuntan hacia un carácter público. Es el caso sobre todo de Maripaz de Hoz, que ha defendido que por la entidad de este tipo de representaciones de provincias y de naciones del imperio, esto remite a contextos públicos. Y en el Congreso celebrado en Sevilla en 2016, en los espacios de reunión de las naciones romanas, una parte de nosotros defendimos un carácter público, mientras que otra parte, en este caso la parte ausente, defiende el carácter privado. Y esta es, digamos, el momento, honradamente hablando, en el que nos encontramos en la discusión. Es un establecimiento que ya está conocido. Alicia Fernández ha realizado
magnífico estudio de la iconografía, de las representaciones de las provincias, Africa Consularis, Egipto, la India. Ella ha añadido incluso una nueva provincia, posiblemente Frigia o Partia. Todo viene por este magnífico mosaico con la representación de Persícore, la musa, aquí, y con la posible inscripción que hace alusión a la musa, posiblemente de Apolo. Es desde luego un conjunto excepcional, y esta es la evolución que marca el conjunto desde la época republicana, con elementos muy aislados, que tienen una segunda fase en época Flavia y sobre todo el gran programa de época antonina, en el que está inscrito ese programa decorativo tan interesante. Es muy llamativo la diferencia que se observa entre el impluvium de la fase Flavia, que está marcado por la estructura de color rojo, y la reforma que se efectúa en la época antonina por el color verde de este elemento principal, si estamos hablando de una domus, ¿no? Pero también tenemos ejemplos de estructuras de carácter doméstico, y nos tenemos que remitir lógicamente al molinete, donde ahí tenemos un edificio para reuniones, que tiene una lectura de carácter, digamos, completamente doméstico desde el punto de vista tipológico, pero que responde a otro tipo de planteamiento. En la decoración excepcional, a favor de pensar en ese carácter doméstico, tendríamos que la decoración de lo que es el jardín, este hortus conclusus, está marcando lógicamente un tipo de decoración muy típica de lo que son ambientes domésticos, pero es sobre todo esta decoración pictórica, esta falsa arquitectura que vemos en este ejemplo de época Flavia, esta decoración de cubierta, esta magnífica desarrollo de arquitectura ficticia de 2 metros y pico de altura que ha desarrollado Alicia Fernández, de este triclinio, con esta decoración de guirnaldas, con estos interpaneles, con estas decoraciones, está indicando claramente un tipo de decoración que encuentra su culmen en esa gran exedra, esa gran estancia, con las representaciones de las provincias, de las naciones, que está indicando que estamos ante algo fuera de lo corriente, en un contexto cronológico que marca ese revival, ¿no? de lo filohelénico que se traslada sobre todo a partir de la época de Adriano, y posiblemente estamos ante un propietario o una comunidad que esté muy en consonancia con lo que en ese momento se está fraguando en el Pasamos a otro ejemplo, que es el de la calle Purísima. En este caso hablamos ya de un contexto periurbano. Estamos hablando de una construcción de comienzos del siglo II que se abandona en el siglo IV después de un incendio. En el registro encontramos una serie de estructuras que están marcando aquí un eje muy bien definido, con una gran estancia de representación, con una decoración de pavimento bícromo, de mosaico en blanco y negro, otras decoraciones que en este caso me ha venido a la memoria, una que ha expuesto Pilar Galvez esta mañana en Casa La Augusta, y que creo que es el mismo tipo de esquema decorativo de mosaico en esta estancia. La importancia del agua con elementos de conducciones, de canalizaciones. Estamos muy cerca de lo que es el acueducto que abastece de agua en época imperial a lo que es la colonia romana, y por lo tanto estamos ante un elemento que se dilucida si estamos ante una posible domus urbana o si fuese la pars urbana de una villa, en este caso ya ubicada a las afueras del recinto amurallado. Es distinto el caso de la domus de Mercurio, porque aquí lo que vemos es una ubicación relacionada con un cardo, está muy cerca de lo que es el foro. El acceso está muy bien definido, se fecha en el siglo II, se abandona en el siglo III, y lo más interesante es que en época tardo-antigua pasa a formar parte de lo que es el complejo episcopal de la gran basílica, y que luego en época islámica se va a reconvertir en unos baños, con lo cual ahí sí tenemos un caso muy evidente de una clara ruptura, aunque este abandono se produce ya en el siglo III. Tenemos marcado lo que es el ingreso con respecto al cardo. Se ha identificado una gran estancia en la que aparece la decoración principal. Aquí tenemos lo que es el cardo, la zona del vestíbulo, y esta habitación con un pavimento de signinum con scutule y con una posible inscripción. Esto lo publiqué
en análisis de arqueología cordobesa en el año 99, con lo cual no hay que extenderse mucho más. Sobre todo destaca la decoración pictórica de este zócalo, con la representación de Mercurio Himnus, con este bucráneo, que está indicando con una posible imitación de mármol caristium, aquí con este elemento decorativo, de lo que puede considerarse uno de los ejemplos más ilustrativos de lo que sería una posible domus urbanas de Valencia, aunque la parte conservada sea mínima. En la calle Salvador Libertad, en la parte septentrional de la ciudad, conectada con uno de los cárdines principales, nos encontramos con dos inmuebles que se conservan, la fachada oeste y la este, construido también en el siglo II, con importantes reformas en el siglo IV y con lo que es la invasión de lo que sería el espacio de la villa por estos inmuebles ya en época tardorromana. Ahí tenemos las dos fachadas sumarias, es lo poco que se conserva, lo que sería la fachada oeste, la fachada este, y ahí se ve la gran cloaca del Cardo y cómo se ha producido ese fenómeno de invasión de parte de la calzada por parte de estas estructuras que nos remontan ya a una época ya tardorromana o tardo antigua. Y tenemos que agarrarnos a elementos domésticos, como es, por ejemplo, este mosaico de Mercurio que apareció en 1954 en este punto concreto en la calle Reloj Viejo, es una excavación antigua. Estamos, por lo tanto, en una zona dentro de lo que es el perímetro de la muralla de la ciudad de época imperial, con este tipo de decoración que tanto podría ser de carácter doméstico, estamos hablando de un pavimento de unas dimensiones considerables, 3 metros y pico por 3, y que también podría formar parte de un complejo termal público, porque podrá avanzarlo también el doctor Rivera. En esta parte cercana se ha identificado recientemente un posible complejo termal de carácter público, con lo cual estamos siempre manejando este tipo de dudas, ¿no? Como complemento de este hallazgo, hay también que denotar la presencia de otra serie de mosaicos de Opus Tessellatum de este mismo conjunto, descubierto en 1954, con unas decoraciones muy, muy interesantes. Se ve aquí pues, esa compartimentación, este tipo de estructura ya de mosaico mucho más avanzado desde el punto de vista estilístico, que nos remite a finales del siglo II, y estamos, por lo tanto, en ese periodo álgido que representa la colonia de Valencia en el siglo II, cuando se ve culminado con la incorporación del circo a la ciudad. A ver si esto avanza. Uy, se ha bloqueado. Ahora. Otro interesante conjunto lo tenemos en la calle Cavillers, en la Plaza Zaragoza, muy cerca también del Foro. Aquí lo interesante es que en el 30-40 después de Cristo se ha documentado un establecimiento termal de carácter público bastante modesto, que se abandona en época Flavia, cuando se dota a la ciudad posiblemente del acueducto y se incorporan otros edificios termales más importantes que este, pero lo interesante es que este edificio público se privatiza y se asiste a un proceso de construcción en el que destaca sobre todo una estancia, marcada aquí con el número 2, con este gran mosaico bícromo, que tiene también un abandono a final del siglo III y que, por lo tanto, no se puede hablar aquí de una continuidad, ni mucho menos. En la Plaza Mariano Benlliure, otro emplazamiento periférico, este es un hallazgo antiguo que lo refleja el conde Lumières en 1788, se hace eco de él Llobregat en 1974, y lo más destacado es la presencia de este mosaico en el que vemos aquí lo que es este mosaico teselado con estos motivos cruciformes de teselas negras, es lo que hay, pero estamos siempre en lo mismo, estamos ante un posible elemento doméstico, pero no se puede avanzar mucho más. Y llegamos al final de mi exposición con el conjunto que podría considerarse como el más idóneo para hablar de ese proceso seguramente de continuidad en época tardo-antigua. Porque nos encontramos con los restos que hay bajo el Palau del Almiral, en una zona ya periférica,
prácticamente en el límite oriental de la ciudad, que va a darse con lo que es el circo. Hay una fase que es previa al circo. Estamos hablando de uno de los decumani de la ciudad, que iría a dar a un gran cardo que se materializa con la construcción del circo ya en el siglo II. Y aquí lo más interesante es que se ha documentado pues, una secuencia que nos está marcando una primera fase en época Flavia de un posible edificio público, porque hay muros de opus quadratum de gran entidad, aunque la superficie conservada es mínima, son 2 estancias. Es, por lo tanto, un edificio público que posiblemente después, cuando la construcción del circo pase a formar parte de las estancias de servicio de esta construcción. Y sobre este edificio se va a desarrollar una evolución desde el punto de vista de estructuras en torno a lo que es ese decumanus. Tenemos aquí lo que es la cloaca de la calle, y se pueden apreciar aquí las estructuras con elementos de época altoimperial, y esto lo explicará mucho mejor Albert Rivera, que están aquí compartiendo espacio con las estructuras ya tardoantiguas que se van definiendo y que se articulan a ambos lados de lo que es este decumanus. Por lo tanto, a la espera de nuevas evidencias, tenemos que contentarnos con imágenes como la que aquí recojo para finalizar mi exposición, de esta recreación que hicimos, porque formó parte del programa del guión de este audiovisual para el Museo de Historia de Valencia, en el que vemos esta escena de convivium, en lo que sería la supuesta domus de Terpsícore, si hacemos caso a Tamara Peñalver, porque si me hago caso a mí mismo, pues diría que esto pues, seguramente no estaría dentro de un ámbito doméstico. Aquí concluyo mi intervención.